Bien, ok, entonces, la clase pasada no la pudimos tener de manera en el mismo momento, fue una grabación. ¿Pudo ver las grabaciones que se mandaron para la clase? Sí, la revisé y hablaba sobre, nos terminó de explicar sobre los conceptos, bueno, en lo que habíamos empezado a ver la clase pasada sobre las propiedades emergentes y no, terminó de explicar sobre la tasa de natalidad, mortalidad, sobre la tasa de emigración y el crecimiento y emigración. Y luego nos explicó, había una pregunta sobre si tenía algo de malo ya no tener abuelos, algo, y pero no me acuerdo de cuáles eran los dos términos que había usado para explicar esa parte, pero dijo que aplicaba, por ejemplo, a las plantas. Era como si una planta fuera el padre, pero ese padre, digamos, ya no podía ver a sus descendientes. En cambio, las plantas policárpicas, ellas sí podían ver a sus descendientes, y mencionaba sobre algo así, era eh, con los humanos, algo así, pero por ejemplo, hay abuelos, bisabuelos y así. Y luego nos explicó eh, sobre una población, bueno, en el otro video, y sobre no me acuerdo cuál era el término, metapoblación o algo así, pero explicaba sobre los parches y dijo que mientras más parches había dentro de un, si era así, ¿no? Metapoblación o cómo era el término, Sí, pero dijo que mientras más parches había, ah, mientras más parches había dentro y más población había, este, eh, la este, la probabilidad de que desaparezca era muy poca porque estaban distribuidas las poblaciones y era difícil que se llegara a desaparecer. ok, muy bien. Gracias, Elisa. Entonces, pues sí, se nota que pudo ver los videos. En el caso de, perdón, cuando las poblaciones, las generaciones se traslapan, se les llama generaciones continuas, cuando hay abuelos, bisabuelos, padres, hijos, o sea, cuando no solo es una generación. Ese es en el caso de los animales iteróparos y las plantas policárpicas. Y en el caso de donde nada más es una generación por ciclo, se les llama generaciones discretas, cuando los progenitores no llegan a traslaparse con las crías, como en el caso de los helméparos y las plantas monocárpicas. Ya por lo demás, sí se les llama metapoblaciones, es decir, cuando entre las poblaciones tienen una conexión entre organismos, entre individuos, y entonces al estarse conectando forman una población de poblaciones, por decirlo así, en un área más grande. Y como usted mencionaba, para una conservación de especies, para un equilibrio adecuado, lo que se necesita es mantener la metapoblación más que las poblaciones locales. Claro, entre más poblaciones locales tengamos, la metapoblación es mucho más fuerte. Ok, hasta aquí hay alguna duda, comentario de lo que vieron en las grabaciones. ¿Hay algo que se necesite resolver?
No, profe, sí quedaron claros los temas. Perfecto. Bueno, entonces ya vimos esta parte de las poblaciones, de ecología de poblaciones, donde pues podemos ver más o menos cómo funcionan estas. Ahora, el tema que vamos a ver va a ser... Ok, vamos a empezar con esta parte de servicios ecosistémicos. Luego vamos a ir con la parte de resiliencia y estabilidad. Y finalmente vamos a terminar con sucesión, ¿sale? Ok, entonces, en la parte de servicios ecosistémicos, ya los hemos escuchado un poquito mencionar a veces en los semestres anteriores, pero pues ahorita vamos a ver un poquito más de qué van y cómo se clasifican. Ok, ¿a qué le suena un servicio ecosistémico? ¿Qué cree que sea un servicio ecosistémico? ¿No serían como las acciones que se llevan a cabo en beneficio de un ecosistema o para darle mantenimiento y cuidado? Ok, esto podría ser, pero en realidad los servicios ecosistémicos es lo que nos beneficia a los seres humanos de parte del ecosistema. Todo lo bueno que nos trae el ecosistema a nosotros los seres humanos. Es básicamente eso. Ahora vamos a ver de qué va, ¿sale? Ok. Bien, perdón. En las últimas décadas el campo de la economía ecológica ha tenido un gran aumento en la preocupación por la valoración de las funciones, bienes y servicios que nos aporta un ecosistema. A pesar de que hay un gran aumento en publicaciones, es decir, en descubrimientos. Buenas tardes, Nereida. Sí, ¿me escuchan? Ah, caray, a ver, un momentito. Bueno, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, por favor, buenas tardes. Disculpe por llegar tarde, es que no me quería conectar el internet. No se preocupe, entiendo. Lo bueno que ya está aquí. Elisa, ¿usted me escucha? Sí, profe, ya la escucho. Hace un momento no la podía escuchar. Ah, caray. Bueno, ok, gracias. Qué bueno que ya me escuchan nada más. Rápidamente, Nereida pudo ver las grabaciones de las clases de las clases anteriores. No, porfa, aún no las he podido ver, es que he estado ocupada esta semana. Ok, se lo encargo, por favor. En esos videos se vio, bueno, terminamos de ver esta parte de las propiedades emergentes y los parámetros demográficos. Entonces vemos esto,
Vemos cómo se mide más o menos la tasa de crecimiento poblacional, qué es la tasa intrínseca de crecimiento, cómo se ve una estructura poblacional, cuántos hay de cada tipo en una población, y por lo tanto pues se pueden deducir las necesidades u oportunidades de una población. Cómo vamos a calcular la dinámica poblacional. Vimos tablas de vida, que vimos las de cohorte, las de estáticas y también las diagramáticas. Vimos cómo se les llaman las generaciones cuando se traslapan, que son generaciones continuas, en el caso de los animales iteróparos y las plantas policárpicas, y las generaciones discretas, donde no coinciden la primera generación con la segunda. La generación de padres muere antes de que empiece a reproducirse la generación de hijos. Entonces, pues bueno, aquí son, esas son generaciones discretas y son animales selméparos y plantas monocárpicas, ¿sale? Vimos esto, vimos las metapoblaciones, que es como una población de poblaciones, mientras las poblaciones que están en una zona nada más, se conectan, es decir, tienen intercambio de individuos, obviamente, recordemos, son de la misma especie, intercambian individuos con otras poblaciones, se le llama una metapoblación, que es la parte importante al momento de la conservación y el equilibrio de nuestro ecosistema y su resiliencia, ya que puede que constantemente las poblaciones pequeñas se van extinguiendo, pero lo importante es que sigan existiendo, y esos lugares donde estaban poblando puedan ser utilizados por las otras poblaciones que necesitan el espacio, ¿sale? Claro, entre más, le comentaba a su compañera, entre más poblaciones tenga una metapoblación, más fuerte va a ser la metapoblación. Ok, y eso es lo que vimos en las clases, en la grabación. Le encargo, por favor, la vea para que, pues podamos avanzar con lo demás, ¿sale? Ahí se queda de tarea, ¿sale? Ok, y le comentaba a su compañera Elisa que vamos a empezar con entonces lo de los servicios ecosistémicos. Después vamos a pasar con resiliencia, estabilidad de los sistemas ecológicos, y finalmente vamos a pasar con sucesión, ¿sale? Ok, preguntaba yo al principio ahorita, ¿qué creen que sean los servicios ecosistémicos? Elisa comentaba que suena a algo como lo que hace el ser humano para mantener sano al ecosistema. ¿A usted qué le suena, Elisa? Perdón, Nereida. ¿A usted qué le suena? ¿Qué cree que sea un servicio ecosistémico? ¿La escucha o la lee? Alguna dependencia que se encargue sobre el cuidado y mantenimiento del medio ambiente. Ok. Bien, entonces coinciden en que parece que es algo del ser humano para el ecosistema, pero en esta ocasión es un poco más al revés. Los servicios ecosistémicos son aquellos bienes, servicios, funciones que tiene el ecosistema y nos benefician a nosotros los seres humanos. Porque bueno, muchas veces hablamos de que hay que proteger el ecosistema, bla, 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 y eso es muy cierto, pero necesitamos saber también por qué nos conviene hacerlo. Nosotros, tal vez como comunidad o como biólogos, etcétera, podemos entender un poquito más porque estamos en contacto directo o más directo, o pues sabemos otras cosas, o tenemos, no sé, la moralidad de querer que se conserve, pero muchas veces pues se necesita saber también cuál es el beneficio entero para la humanidad del ecosistema, porque si no sabemos no lo vamos a cuidar. Entonces, empezamos con la introducción, donde en las últimas décadas en este campo que se llama economía ecológica ha tenido un gran aumento en la preocupación por cómo se valoran las funciones, bienes y servicios del ecosistema. Es decir, muchas personas no ven más allá del valor, no ven otros valores más que el monetario acerca de un ecosistema.
Y no vamos a juzgar, cada quien. Pero eso es algo también bastante importante, es para poder traducir a otras personas que no les interesa el medio ambiente, o también para poder traducirnos nosotros. Sí, qué bueno que me dice, no estoy compartiendo pantalla. Gracias. ¿Ya lo pueden ver? Sí, profe, gracias. Gracias por avisar, sí. Ok, entonces, a pesar de que ha habido un aumento en las publicaciones de artículos donde nos hablan de los bienes y servicios que un ecosistema ha brindado, ha sido bastante complicado tener una evaluación y valoración de qué tanto nos aportan o no un servicio ecosistémico. Entonces vamos a hablar de esto, lo vamos a ver desde una perspectiva más económica, porque les comento, final de cuentas, pues vivimos en un mundo en donde la parte transaccional es también importante y ahorita es el dinero, entonces vamos a ver cómo lo podemos valorar. Aparte del beneficio de salud, etcétera, que también lo vamos a ver aquí, bienestar y así, también lo vamos a ver desde la forma en que nos protegen y lo que nos aportan, o cuánto nos costaría nosotros desde la tecnología actual, o desarrollar nuestra tecnología para poder sustituir eso que el ecosistema nos da. Es decir, si el ecosistema, esta función desaparece, ¿cómo le vamos a hacer para sustituirla? ¿Y cuánto nos va a costar sustituirla? Y también podemos saber un poquito la diferencia entre prevenir, cuidar y resolver, ya cuando ya hay un problema, como tal. Ok. Bien, entonces, tenemos aquí este cuadrito, donde nos habla de los bienes y servicios del ecosistema. Los podemos dividir en valores ecológicos, socioculturales y económicos. Bien, y estos tres valores se van a interconectar. Bien, entonces cuando juntamos estos tres nos da el valor total. Entonces, tenemos los valores ecológicos que se basan en la sostenibilidad ecológica. Recordemos no poner, satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. Los socioculturales son los que se basan en la equidad y percepciones culturales, lo importante que es para nosotros culturalmente, porque eso, aunque no sea tan monetizado, no todo es dinero en el mundo, lo sabemos, ¿no? Es algo importante, es algo parte del ser humano que antes era bastante apreciado. Llegamos a la época de la revolución industrial y el capitalismo y se fue dejando de lado, pero nuevamente se vuelve a ver o se quiere volver a retomar, porque sí lo es importante, la parte espiritual y mental de los seres humanos, ¿no? Entonces, es el valor sociocultural. Y tenemos finalmente los valores económicos que se basan en la eficiencia y la rentabilidad de estos servicios. A final de cuentas, ¿qué nos conviene más en costo-beneficio de hacer por actuar? ¿Ok? Entonces, aquí nos va a dar un valor total, si juntamos estos, de los bienes y servicios del ecosistema. Para tomar decisiones necesitamos determinar opciones de política y medidas de gestión y cogestión para saber qué es lo que vamos a hacer con los recursos que tenemos y o necesitamos. Y aquí, cuando tengamos este proceso de toma de decisiones, nos va a llevar a una estructura y procesos del ecosistema. Vamos a tener que conocerlos. Y al conocerlos, pues bueno, vamos a conocer los valores ecológicos y que van a ser parte de los bienes. Y también, al conocer la estructura y procesos del ecosistema, vamos a necesitar conocer las funciones del ecosistema, que aquí los divide en 4. Regulación, hábitat, producción e información. Ok.
Ok. Ahora vamos a ver cuál es el concepto de una función del ecosistema. Es la capacidad de los procesos y componentes naturales para proporcionar bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas directa e indirectamente. Eso es una función del ecosistema, es decir, los bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, ya sea de manera indirecta o indirecta. ¿Qué tanto puede un ecosistema satisfacernos? Satisfacer nuestras necesidades. Tenemos el funcionamiento interno del ecosistema, que son los flujos de energías, ciclos de nutrientes y las interacciones entre ellos, y tenemos los beneficios derivados por los humanos, que son la producción de alimentos y tratamientos de residuos. Eso en resumidas cuentas, hay muchas cosas más. Ok, entonces a los ecosistemas los podemos dividir en 4 categorías principales. Perdón, a estas funciones. Las de regulación, hábitat, producción e información. Estas que vimos acá. Bien. Las funciones de regulación, ¿qué van a hacer? Van a mantener la salud del ecosistema y van a brindar servicios con beneficios para los humanos. Como lo son el agua, suelo, aire limpio, control biológico, etc., ¿no? Las funciones de hábitat nos van a proporcionar un refugio y hábitat a plantas y animales, y también van a contribuir a la conservación de la diversidad biológica y genética. Las funciones de producción, pues bueno, vienen desde la parte de la fotosíntesis, donde tenemos nuestros productores primarios y convierten la energía y crean biomasa en carbohidratos, y nos lleva a bienes del ecosistema para consumo humano. Y también que son los alimentos, materias primas, material energético. Es decir, si no tuviéramos estas funciones de producción, pues no tendríamos nada. No tendríamos muebles, comida, algo para refugiarnos, etcétera. Las funciones de producción es todo lo material que nos va a dar, y también energético que nos va a dar el ecosistema. Y finalmente tenemos las funciones de información, que van a contribuir al mantenimiento de la salud humana, porque nos van a brindar, como les comentaba, oportunidades de reflexión, enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo y recreación. Como les comentaba, podríamos pensar que nosotros los seres humanos somos una máquina, o bueno, el sistema capitalista quiere o nos hace pensar, se enfoca en nada más producir dinero, y entonces lo que importa es producir, no importa la salud. Pero en realidad nosotros no somos máquinas, no solo vamos a producir, somos seres vivos que necesitamos plenitud, y estas funciones de información son extremadamente importantes. Además, si lo quisiéramos ver de todos modos en la parte económica, un humano sano, un individuo sano, produce mucho más que un individuo enfermo, ¿no? Ok. Permítanme un segundo, jóvenes, ya regreso, unos 5 minutos yo creo, ya regreso. Ya, disculpen la tardanza, gracias por su paciencia, jóvenes. Entonces, bueno, las funciones del ecosistema las podemos dividir en estas 4 categorías principales. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Bien, entonces, vamos a clasificar entonces las funciones, bienes y servicios del ecosistema. Pero esto va a venir de la sostenibilidad ecológica. Perdón, bien. Ya habíamos hablado de que la sostenibilidad se encarga de tratar de satisfacer las necesidades del presente
sin poner en riesgo las necesidades del futuro. Ahora, en cuanto a esto, nos va a decir que los límites naturales establecidos por la capacidad de carga del medio ambiente natural entran aquí, de modo que el uso humano no afecte irreversiblemente la integridad y el buen funcionamiento de sus procesos y componentes naturales. Entonces, lo mismo, la sostenibilidad ecológica va a tratar de los límites naturales que se establecen por la capacidad de carga de nuestro medio ambiente, ya sea de manera física, química y biológica, y así, teniendo estos límites, el uso humano no va a afectar irreversiblemente la integridad y buen funcionamiento de los procesos naturales ni los componentes naturales. Ahora, vamos a ver qué es esto de capacidad de carga. ¿A qué le suena capacidad de carga? Claramente del medio ambiente, de un ecosistema. ¿Qué es la capacidad de carga? ¿Qué creen que sea? El tanto que puede resistir. Ok. ¿Usted, Elisa, qué cree que sea la capacidad de carga? Es como la fuerza que tiene para soportar algo, algo así. Ok. Bien. El concepto pues sí suena bastante acorde, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos una máquina y dice capacidad de carga o un elevador, etcétera, y dice, no sé, 10 personas, 15 personas, etcétera, es cuántos puede resistir sin que se vea afectado el funcionamiento, ¿no? Si un elevador es su capacidad de carga es de 10 personas, si hay menos de 10 personas ahí, va a funcionar bien. Si hay 10 personas ahí, va a seguir funcionando bien, pero está en su límite. Si hay más de 10 personas, empieza a alterar el funcionamiento o va más lento, se pueden romper y vencer las cuerdas, el desgaste es mucho mayor o necesita mantenimiento antes, etcétera, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con las básculas o los objetos que dicen capacidad máxima 100 kilos, 10 kilos. Y si los excedemos, pues obviamente vamos a empezar a descomponer la máquina de una sola vez o poco a poco. Le va a tener un desgaste más allá del necesario, del para el que esté programado. Y pues nos puede durar menos, etcétera, ¿no? O por ejemplo, cuando tenemos un vehículo, tenemos estas, por ejemplo, camionetas de 3 toneladas. Si le ponemos más de 3 toneladas, pues se va a descomponer el motor o lo que sea, ¿no? Se pueden descomponer los automóviles. Entonces, si tenemos un ecosistema, la capacidad de carga es cuántos individuos de una especie va a poder soportar sin hacer que se afecte el funcionamiento, sin alterar el equilibrio del ecosistema. Bien. Imaginémonos que tenemos un área, ¿no? Un bosque. Y bueno, vamos a hacer un cuadro para que se vea bien, ¿no? Tenemos nuestro bosque de 1 hectárea. Una hectárea. En esta hectárea vamos a empezar desde la parte de los productores primarios. En esta hectárea de bosque caben 100 árboles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagínense que está plagado de árboles, ¿no? Son 100 árboles. Ok. Su capacidad de carga es de 100. ¿Por qué? Porque los nutrientes, aquí, ¿cuál es el recurso que necesitan ellos principalmente? Es sol, espacio y sustrato, ¿no? Que se traduce en nutrientes y agua. Entonces, en esta hectárea, para que vivan bien estos 100 árboles, los nutrientes necesarios que hay aquí son suficientes para estos 100 árboles, también el agua que cae, y aquí estos 100 árboles no se van a ver perjudicados porque no hay árboles de más que empiecen a hacer que compitan por agua o que compitan por más nutrientes o más espacio o más luz. Si empiezan a competir, si tuviéramos 150, 200, más de los 100 árboles que tiene de capacidad de carga, entonces ya los más débiles van a empezar a secarse y empieza a haber una competencia. Entonces, aquí ya se estaría interviniendo en la capacidad de carga. Ya las funciones y servicios que le daba a este ecosistema, que era sol, espacio, sustrato y agua, se van a ver comprometidas. Y entonces, cuando estaban estos 100 árboles, todavía las hojas que caían al suelo eran lo suficiente para que hubiera un reciclaje de nutrientes, y el consumo era suficiente para que los procesos se llevaran en tiempo y forma y no hubiera deficiencias de nutrientes o hubiera tanta materia orgánica que se empieza a podrir de otra forma y empieza a dañar el ecosistema. Ahora, estos 100 árboles, ¿no? Ok. Ahora digamos que no vamos a hablar de los árboles. Aquí van a seguir bien. Ahora tenemos ¿qué será? Venados. La capacidad de carga del ambiente para los venados, en una hectárea caben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, 12, 13, 14. Una manada de 14 venados. Aquí todos se alimentan perfectamente. A las plantas las comen las suficientes como para que se sigan regenerando y haya una población saludable de alimento. No comen de más. Y y además mantienen a raya pues las malezas, porque no se reproducen de más, porque las depredan lo suficiente pero no demasiado. Ok, si aquí nuestra capacidad de carga nuevamente se ve sobrepasada, van a empezar a depredar más plantas más rápido de lo que se pueden recuperar, y entonces va a haber un momento en el que el alimento va a ser insuficiente y va a haber organismos que van a empezar a morir, que no sean tan buenos para consumir los nutrientes, que suelen ser los más viejos o los más jóvenes, las crías. Y entonces va a pasar como hemos visto en otras ocasiones, ¿no? La población sube porque tiene mucho alimento, y en general debería mantenerse o bajar poquito y luego subir y bajar. Pero en este caso subiría, y en este punto donde ya estamos rebasando la capacidad de carga, va a bajar drásticamente, y pues bueno, empezamos a consumir perdón, lo que se esperaría es que estos nutrientes, estos productos se recuperen, pero hay un punto en el que ni siquiera se van a poder recuperar y se van a extinguir por completo, y ya tampoco esta población va a poder vivir aquí porque no va a encontrar los recursos que necesita. Lo mismo puede ocurrir con un depredador.
tenemos, digamos, al puma, y este tiene una capacidad de carga de 2 pumas por hectárea. Entonces, este puma se alimenta bien de los venados, los mantiene a raya, haciendo que, pues bueno, estos se mantengan en una población de 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Entonces, más o menos, entre 10 y 14, ¿no? No van a consumir demasiados, van a dejar que se reproduzcan lo normal, que huyan lo normal, etcétera, ¿no? Y entonces, si aumentamos un puma o 2 o 3, no va a haber alimento suficiente, van a empezar o a depredar más a los venados. Y cuando estos venados son más depredados, ¿qué va a pasar? Pues la maleza se va a descontrolar y van a consumir más los nutrientes del resto del área, etcétera, etcétera. Entonces, todo se trata de un cierto equilibrio y resiliencia de nuestra población. Finalmente, la capacidad de carga de un ecosistema es cuántos individuos de una especie puede soportar sin que los recursos se vean comprometidos. En un lugar pueden encontrarse menos de la capacidad de carga o en el máximo de la capacidad de carga. Entonces, como les decía, igual para los humanos. ¿Qué tanto podemos consumir de un ecosistema sin que empecemos a poner en peligro la integridad y el buen funcionamiento del ecosistema natural? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, pero Muy bien, ok. Este concepto es bastante importante, lo vamos a ver todo el resto de la carrera si tienen clase conmigo. Entonces tiene que ir quedando pues cada vez mejor. La capacidad de carga es cuánto puede soportar el ambiente que se les traiga sin que se pongan en riesgo pues sus funciones. Ok. Entonces, el panorama general de las principales funciones, bienes y servicios de los ecosistemas naturales y sus estructuras la clasificación de las funciones y bienes y servicios se va a enfocar en el panorama general de sus funciones, bienes y servicios de los ecosistemas naturales, y también se va a enfocar en las estructuras y procesos ecológicos que se asocian a las funciones, bienes y servicios. Recordemos que cuando estuvimos viendo esta parte de teoría general de sistemas, tenemos el sistema, las entradas, las salidas, los procesos que ocurren dentro del sistema y el ambiente. Dentro del sistema, su estructura, sus partes van a decir qué funciones pueden o no tener. Hablábamos, por ejemplo, de un automóvil. No tiene alas, no es capaz de volar. Hablamos de un ser humano, no tenemos glándulas de veneno, no podemos poner veneno. Nuestras funciones van a depender de la estructura de nuestro sistema. Lo mismo aquí. Las funciones, bienes y servicios van a depender pues de la estructura que tenga el sistema, el ecosistema. Y bueno, es lo que nos van a aportar. Aquí se van a incluir aquellos bienes y servicios que pueden ser utilizados sobre una base sostenible, con el fin de mantener los ecosistemas, los procesos y estructuras de los ecosistemas asociados. Entonces, bueno, esto es lo que se va a tomar en cuenta. Bien. Ok. Antes de pasar a esta parte de tomar en cuenta los bienes y servicios, ya estábamos hablando de la capacidad de carga y de la estabilidad y la resiliencia. Entonces vamos a empezar con estabilidad y resiliencia de los ecosistemas. Entonces ya vimos que un ecosistema nos aporta beneficios
a los seres humanos de manera indirecta o directa, y qué tanto tiempo va a ser sostenible extraer estos bienes y servicios o vamos a poder recibirlos. Eso depende de la capacidad de carga que tenga cada ecosistema y qué tanto los estemos explotando o los estemos utilizando. Ahora, qué tanto los podemos explotar, utilizar, eso también va a depender. Dígame, Nereida. Ah, ok. Bueno que me dice. Un segundito. ¿Ya me escucha, Nereida, o todavía no? Ya, profe. Ok. ¿Hasta qué parte me escuchó? Nomás estaba todavía hablando sobre lo que era la capacidad de carga de los ecosistemas y que dijo que era indispensable que nos lo aprendiéramos bien porque la íbamos a ver durante toda la carrera. Ok. Bien. Entonces, les comentaba rápidamente, que bueno, ahorita que vimos la capacidad de carga, y empezamos a hablar de que la capacidad de carga va a depender de las funciones, de la estructura del ecosistema. Las funciones, bienes y servicios de un ecosistema van a depender de su estructura, de los procesos que se lleven adentro. Si, por ejemplo, como por ejemplo, si tenemos un automóvil, la estructura no le va a permitir volar porque no tiene alas y no tiene la estructura para volar. Un ser humano tampoco tiene alas, no tiene la estructura para volar y no puede dar esa función. Lo mismo con el ecosistema. Si no tiene esta estructura, no la puede dar. Bien. Por otro lado, veíamos que la capacidad de carga depende de lo que tenga disponible el ecosistema, y de qué tan rápido se regenere y se estabilice después de que un agente externo como el ser humano lo utilice. Y por eso les comentaba que vamos a empezar a ver lo de resiliencia y estabilidad en los sistemas ecológicos, antes de continuar con el resto de los servicios ecosistémicos. Porque, como les comentaba, qué tanto resiste o no, o nos puede aportar un ecosistema va a depender de su resiliencia y estabilidad. Ok. Esperemos que ahorita regrese Lisa. Bien, ¿a qué le suena o qué cree que sea la estabilidad? La resiliencia. Es la capacidad que tiene un ecosistema para adaptarse a los cambios. ¿Esa es la resiliencia o estabilidad? Sí. ¿Lo puede repetir, por favor? Es que se cortó en ese momento. Le decía que si la resiliencia no era la capacidad que tenía un ecosistema para adaptarse a, digamos, cambios. Ok, muy bien. ¿Y la estabilidad qué es entonces? La estabilidad pues es mantenerse estable sin cambiar. Entonces no sería la capacidad que poseen los ecosistemas para mantenerse como están. Ok, muy bien. Perfecto, Nereida, gracias. Sí, básicamente es eso. Y vamos a ver ¿qué tienen en común estas dos características de un sistema ecológico, de un ecosistema? Bien. Sabemos que nuestro ecosistema, nuestro mundo, siempre está en constante movimiento, en constante cambio.
¿Por qué? Pues bueno, por los mismos efectos físicos de la creación de nuestro planeta, que todo el tiempo está girando, el universo se expande, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, pues dentro de nuestro planeta tenemos corrientes de aire, de agua, etcétera, que estos conforme se va moviendo nuestro planeta, pues se van moviendo ellos también. Y luego tenemos a los seres vivos que, por un lado, se van adaptando, o sobreviven los que se adaptan a las condiciones actuales, y aparte, estos con su propia existencia, su misma forma de vida, van a interactuar con el ambiente y lo van a ir modificando poco a poco. El ejemplo más claro y simple somos los seres humanos. Existimos, nos adaptamos y empezamos a adaptar el ambiente a nuestro beneficio. Lo mismo tenemos, no sé, un ratón, existe, se adapta a las condiciones del lugar y entonces ellos para sobrevivir van a buscar hacer, por ejemplo, madrigueras para tener a sus ratoncitos para vivir, como guarida. Esto ya es una modificación al ambiente. Antes había un hoyo, una madriguera, perdón, antes no había una madriguera y ahora sí, por la simple existencia de este ratón. Y además este ratón lleva algunos parasitillos, pulgas, etcétera, y estas pulgas van a pasar a otro lado y así sucesivamente. Es decir, nuestro ambiente siempre va a cambiar por el mismo hecho de existir en la parte física y segundo por las interacciones que se dan por los seres vivos que están ahí. Y además todos los seres vivos van a estar cambiando porque cambian de nacer a crecer, a reproducirse y a morir. Y cada etapa tiene características, necesidades y efectos diferentes en el resto del ambiente. Cuando nacen necesitan ser alimentados, necesitan protección y son vulnerables a ser depredados. Cuando se desarrollan necesitan interacciones, buscan una pareja y reproducirse. Y comen más, sirven para defender el territorio, etcétera. Estoy hablando de los ratones, por ejemplo. Cuando ya se reprodujeron, también algunos cuidan a las crías, algunos cuidan a sus crías, buscan otro tipo de alimento, pueden ser más agresivos por las mismas crías, etcétera. Entonces, esto convierte otra dinámica en el ambiente. Por ejemplo, si tenemos un lagarto, que puede que no le haga nada al ratón, pero se encuentra... Si nosotros vamos en el bosque y nos encontramos con un oso, si está solo puede que no nos haga nada, solo hay que ahuyentarlo, tratar de mantener la calma. Pero si es una madre oso con sus osesnos, ahí es muy seguro que nos pueda querer atacar por el mismo hecho de defender a sus crías. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no les estamos haciendo nada, instintivamente ellos tienen que proteger. Los que han sobrevivido son los que inmediatamente protegen a sus crías. Los genes que se han ido pasando son aquellos que luego protegían a sus crías. Entonces, a pesar de que nosotros como seres humanos no teníamos nada que ver en la ecuación, el simple hecho de encontrarnos hace que cambie nuestro ambiente porque esta hembra tuvo a sus crías y cambió la forma en la que se comporta con el resto de las especies. Si esta hembra no estuviera lactando, seguramente no sería tan agresiva. Entonces, siempre vamos a estar tratando con un sistema que es afectado por los cambios externos e inesperados, y entonces se vuelve importante la persistencia de las relaciones. Siempre va a haber nacimientos, muertes, etcétera, pero siempre va a ser importante, como en cualquier sistema, la función más que la parte como tal. Es decir, si tenemos un automóvil, si tenemos una bicicleta, para que funcione necesitamos los pedales, las llantas y el manubrio. Entonces, y la cadena. Entonces, digamos que, teníamos un triciclo que se puede convertir en bicicleta, ¿no? Ok, si perdemos, aquí tenemos 3 ruedas, 2 que dan estabilidad atrás y una al frente.
1, 2 y nuestro ciclo acá, ¿no? Ok. Y el manubrio y la cadena. Imagínense nada más, un triciclo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la rueda? Mover. ¿Cuál es la función del manubrio? Dirección. Y de la cadena, el movimiento de las llantas. Ok, si perdemos una llanta por aquí y lo convertimos a una bicicleta, va a seguir aquí la función de movimiento. Entonces, ya no va a ser lo mismo, pero seguimos con la función de movimiento. Incluso si perdemos esta función, la otra llanta, y lo convertimos en un monociclo, seguimos con la función de movimiento. No va a ser lo mismo, pero finalmente va a transportarnos. Pero si perdemos la otra llanta, nos quedamos con el puro manubrio y ya no tenemos esta función. Entonces, o por ejemplo, si perdemos esta llanta, estas dos llantas, pero las sustituimos por llantas nuevas, las sustituimos por llantas nuevas, que ahora son más gruesas, y ahora nos sirven para montaña, van a seguirnos sirviendo, y lo importante aquí es que estén funcionando para el movimiento. Entonces, igual en un ecosistema, generalmente hay especies que se encargan de controlar poblaciones, otras de producir, etc. Ahora, si desaparece una de las poblaciones, alguna de las especies, pero puede ser sustituida por otra especie que da el mismo servicio, o casi el mismo, o por otras especies que dan los mismos servicios, nuestro ecosistema va a seguir funcionando. Pero si esta especie, como los depredadores tope, que es el que controla todo el resto de las poblaciones, desaparece y ya no tenemos depredadores tope, entonces empezamos a tener un desequilibrio en el sistema, y un desequilibrio muy grande, y empezamos a perder funciones vitales para que nos van a dar de servicio estos ecosistemas. Por ejemplo, cuando tenemos un comité, tenemos al presidente, al secretario, al tesorero, a los vocales. Entonces, imaginémonos que aquí, y bueno, cada uno tiene su función, ¿no? Si perdemos a un vocal, los otros dos vocales pueden hacer su trabajo. Si perdemos, en lugar del vocal, al tesorero, alguien puede sustituirlo, y si alguien lo sustituye, todo sigue funcionando. Pero si nadie lo sustituye, entonces se empieza a crear una brecha y empecemos a romper nuestro sistema y hay un desequilibrio. Entonces, siempre y cuando alguno de los agentes pueda ser reemplazado por otros, nuestro sistema va a poder seguir existiendo. Cuando ya no hay cómo reemplazarlos y completar más bien la función, no tanto el objeto como tal, o la persona o el ser vivo, entonces ya empezamos a tener problemas. Entonces, bueno, ok. Ok, un poco de teoría en cuanto a las poblaciones. Imaginémonos que tenemos dos poblaciones reguladas, la población X y la población Y. Aquí están, ahorita vamos a acercarnos más. Y entonces aquí va a haber alteraciones constantes de su interacción. Por ejemplo, vemos aquí esta población que está muy alta, perdón, muy baja, y esta muy alta. Aquí es el tiempo, este eje es el del tiempo. Y entonces aquí es alta la población y aquí es baja o no tan alta, y aquí es bastante alta. Digamos que estas son las
presas y aquí los depredadores. Los depredadores entonces ven que hay buena cantidad de comida y suben, y entonces cuando hay demasiados que comen, esta población de presas baja. Una vez que baje, también esta población va a disminuir porque ya no va a haber tanta comida. Cuando disminuye la cantidad de depredadores, estos se pueden empezar a reproducir más y van a subir nuevamente. Cuando pueden subir, hay más comida para los depredadores y estos vuelven a subir, y así sucesivamente. Pero si nos damos cuenta, cada vez va siendo menos pronunciado. Al principio subieron de manera bastante potencial y bajaron también de manera bastante abrupta. Pero vamos a darnos cuenta que en ambos casos cada vez se van estabilizando más. Hasta llegar a una curva en la que casi no hay diferencias. Y por eso si lo viéramos así, vemos cómo suben, bajan, suben, hasta llegar aquí, que sería una línea recta, donde hay una cantidad específica de depredadores y de presas, y entonces las presas se recuperan lo suficientemente rápido como para mantener a esa cantidad de depredadores que tienen. Digamos, aquí eran, por ponerlo en números, permítanme. Digamos, ¿no? Aquí eran 100, 100 presas y aquí 50 depredadores. Entonces estos se convirtieron a 75, pero estas presas cambiaron a 20, porque se las comieron mucho. Entonces estos 75 mueren varios porque pues ya tenemos muchos menos y cambiamos a 25. Ahora que hay menos depredadores, hay 25 depredadores, vamos a subir las presas ya a 75. Entonces, ahora que tenemos 75, suben los depredadores a 40, o bueno, a 50, si lo quieren poner así. A 50, pero ya no tienen tanta comida disponible. Entonces ya no van a subir tanto. Y aquí van a disminuir otra vez. Van a cambiar a 35. Y aquí igual van a bajar a 30. Y entonces aquí van a subir a 20 nuevamente. Y aquí van a subir a 32, y así sucesivamente hasta que llegue, no sé, a 40 depredadores y 80 presas, no sé, por decir dar un ejemplo bastante rápido. Si no cambia nada más en el ambiente que afecte a los depredadores o a las presas, la única interacción que va a depender es esta de depredación presa, y entonces va a haber algún momento en que en teoría van a estabilizarse los depredadores y las presas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Más o menos se pudo entender esta parte? Sí, profe. Ok. Nereida, ¿más o menos vamos bien? Sí, profe. Bien. Ok. Bien, vamos a saltarnos esta parte. Ok, bueno. Entonces, hay diferentes trayectorias. Esta es la parte que estábamos viendo. Estas espirales. Y hay formas diferentes en las que van a trabajar las comunidades de